Hola, nosotros somos Juan José Potes Gómez y Helena Adriana Sastoque Cortés, quien les habla. Vamos a explicar el código que hicimos para nuestro parcial de segundo corte. Entonces, primero voy a mostrar la ejecución del código. Primero tengo que digitar el ancho y alto de la ventana. Y le puedo cambiar de ancho y alto y va a seguir funcionando y acomodándose la ventana. También se puede dar limpiar y salir. Damos una segunda prueba. Pues el código lo hicimos orientado a objetos, por eso aquí dentro de nuestros archivos de encabezado pues está dibujo.h, que es nuestro archivo en donde va a estar la clase, y pues está hecho con OpenGL. Pues es necesario también incluir el IOStream, ya que utilizamos una impresión en pantalla de consola, entonces necesitamos poner el include IOStream. Primero, pues aquí está la declaración de un objeto que va a ser el objeto de la clase. Aquí tenemos unas declaraciones de variables globales que son el ancho y el alto, el tamaño de la ventana, pues aquí están inicializadas en un valor que es como estándar, pero pues de todas maneras funciona con cualquiera que ponga el usuario. Entonces, pues primero dirigiéndonos al main, llamamos a una función que es instrucciones. En instrucciones solamente tenemos lo que muestra en la consola, que en la consola pues muestra nuestros nombres. Las medidas ideales de la ventana son 600 y 500, pero igual pues funciona con cualquier medida. Y le dice al usuario que digite el ancho y el alto de la ventana y los guardan las variables. Luego, pues tenemos todas nuestras comandos necesarios para utilizar nuestro OpenGL para inicializarlo. Y además tenemos un buffer simple. Entonces creamos una ventana y está aquí nuestro menú que va a ser para limpiar y salir. Para ello, pues por eso tenemos esta función menú que funciona con un switch case, dependiendo si es 1 o 2 en el menú desplegable. Entonces va a limpiar o va a salir del programa. Y este se puede hacer mediante el botón del medio del mouse. Luego tenemos una función exec que estamos llamando aquí. Y la función exec pues tiene varias cosas y es la función, yo diría, más importante del código. Entonces, en esta función estamos declarando primero unas variables locales. Estas variables locales que estamos declarando es porque nosotros antes para diseñar la ventana lo hicimos aquí en GeoGebra. Entonces, primero, como la ventana tiene que ser aquí curva, hicimos unos círculos, 4 círculos. Y pues las rectas de la ventana también están hechas aquí. Así que, pues nosotros para graficar estos círculos tenemos que hallar estos centros, pero entonces para establecer estos centros lo hicimos mediante estas variables. Todo está establecido mediante el alto y el ancho, para que así, pues sin importar el alto y el ancho que se escoja, se acomoden todas las variables y pues se acomoda la ventana. Entonces, digamos, aquí para hallar el centro de cada círculo, los centros van a ser la 12ª parte del ancho y la 10ª parte del alto en X y Y. Luego, bueno, tenemos una variable que va a ser R para el radio y el radio va a cambiar dependiendo de si el ancho es menor o el alto es menor. Entonces, dependiendo de la menor entre esas dos, porque pues si no se hace así, entonces se descuadra. Entonces, digamos, si el ancho es menor al alto, entonces el radio va a ser la 20ª parte del ancho. Pero si el alto fuera el menor, entonces ese alto va a cambiar en la 20ª parte para el radio. Luego tenemos otra variable R2 que va a ser R medios y esa va a ser para el radio de estos círculos pequeños que tiene la ventana, que va a estar hecho en base pues al radio de los círculos grandes que están hechos en base al ancho y el alto. Y luego creamos unas matrices
que nos va a guardar las coordenadas de los centros, de los puntos exteriores y los puntos interiores. Que los exteriores estamos hablando de las rectas exteriores, que son estas, y las rectas interiores van a ser estas. Entonces, primero estamos con esta matriz que es centro C, y en esta matriz estamos guardando las coordenadas de los centros de los círculos. Entonces, como son 4 círculos y pues son coordenadas X y Y, va a ser una matriz 4 por 2. Entonces, para hacer estas coordenadas de los centros, también los hicimos pues con las deducciones necesarias para que se adapten al ancho y el alto. Entonces, por ejemplo, el primer círculo, pues como ya expliqué, el primer círculo va a estar ubicado en D1X y D1Y, porque pues él no se corre, o sea, estamos haciéndolo aquí en esta primera esquina, este es el primer círculo. Para el segundo círculo, a pesar de que D1X no está cambiando, va a ser el mismo D1 en X que tiene el primer círculo, la coordenada en Y del centro sí está cambiando. ¿Por qué? Pues está cambiando dependiendo del alto. Y para determinar en cuánto está cambiando en el alto menos de 1 en Y. ¿Por qué menos de 1 en Y? Porque pues aquí nuestras coordenadas están en X y Y. O sea, en nuestro programa X y Y está como vemos acá en GeoGebra. A pesar de que en GeoGebra aquí estas coordenadas en Y son negativas, en nuestro programa están siendo positivas. Es decir, que para tú está aumentando desde 0 hacia abajo. O sea, hacia abajo es desde donde está aumentando la Y. Entonces, por eso se le está restando y no se le está sumando para llegar a este punto central. Entonces aquí está pues lo que expliqué del segundo círculo, que sería la misma de 1 en X, pero alto menos de 1 en Y. Y para los otros 3 círculos se hace las mismas deducciones dependiendo del ancho y el alto de la ventana. Aquí estamos haciendo una matriz que son los puntos externos, que está guardando los puntos de cada recta. Como son 4 rectas y nosotros para graficar las rectas necesitamos el punto inicial y el punto final, pues van a ser 8 puntos. Entonces necesitamos las coordenadas de esos puntos. Y esos puntos también están cambiando dependiendo del alto y del ancho y dependiendo de los puntos centrales de los círculos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que el primer punto de la primera recta está siendo centro C en 0, 0. Recordemos que centro C en 0, 0 es la matriz que tiene guardados los puntos centrales, las coordenadas centrales de cada círculo. Y en 0, 0 sería el X, o sea, está siendo la coordenada en X del primer círculo. Y centro 0, 1 está siendo la coordenada en Y del primer círculo. Entonces, aquí, por ejemplo, para determinar este primer punto de esta recta, necesitamos ver pues cómo cambia. Entonces, por ejemplo, acá en Y está haciendo la misma coordenada que tiene el centro, porque está haciendo acá en este caso, por ejemplo, de GeoGebra está haciendo 50. Entonces, como 50 es el mismo coordenada en Y del centro del círculo, entonces tendríamos que coger simplemente esa posición en la matriz del centro. Por eso acá tenemos que en Y está haciendo centro C 0, 1. Pero el problema es que está cambiando aquí en X. Pero pues podemos ver que está cambiando en X el radio del círculo. Entonces podemos determinar que va a seguir siendo esa coordenada en X de centro 0, 0, pero está disminuyendo el radio. Entonces este punto va a ser centros C 0, 0 menos el radio, que está aquí. Entonces aquí tenemos el primer punto de la primera recta, o sea, de esta. Y ahora tenemos que determinar este segundo punto. Pero este segundo punto está cambiando, o sea, en Y no está cambiando, está haciendo el mismo centro del segundo círculo, pero sí está cambiando aquí en X, pero también está cambiando en el radio. Entonces también podemos decir que está haciendo el centro del segundo círculo menos el radio, que estamos determinando aquí en la segunda coordenada, que es en esta. Y pues las mismas deducciones estamos haciendo para las otras rectas. Entonces estamos poniendo en la matriz punto inicial, punto final, punto inicial, punto final. Y todo dependiendo de los centros del círculo y de los radios. Y pues finalmente tenemos estas rectas interiores, que son las que están aquí.
De igual manera dependen de los centros y de las coordenadas de los círculos. Y pues también van a ser 8 puntos porque siguen siendo 4 rectas. Entonces, lo mismo. Aquí el primer punto de esta primera recta está siendo en X la misma coordenada en X del centro del primer círculo, pero está cambiando en Y. ¿Y cuánto está cambiando en Y? Está cambiando el radio, pero entonces está aumentando en el radio. Entonces, en Y va a ser la misma coordenada en Y del centro de este círculo, pero está aumentando el radio del círculo. Y el segundo punto, entonces, esta coordenada va a ser la misma del centro del segundo círculo en X y Y, porque pues si se ve acá en la gráfica, pues está llegando a este punto central tanto en X como en Y. Y aquí por ejemplo, esta recta que queda aquí, pues simplemente va a ir del centro del segundo círculo al centro del tercer círculo. Pero esta está cambiando. Entonces, básicamente, estamos haciéndolo también dependiendo del centro, de los radios, los cuales dependen del alto y del ancho de la ventana. Por eso es que el código, no, sin importar que el usuario ponga cualquier alto y ancho, funciona. Bueno, entonces ahora para explicar estos métodos que siguen acá, que son llamados mediante el objeto de la clase, pues vamos a explicar primero la clase. Para ello, nos tenemos que pasar a este archivo dibujo.h, que es en donde estamos declarando la clase. La clase se llama ventana, no tenemos atributos, pero pues sí tenemos aquí unos métodos. Y como podemos ver aquí en la ventana, solamente estamos usando círculos y rectas. Y como ya hemos subido en videos anteriores, para hacerlos, entonces tenemos las rectas por medio del algoritmo de Bresenham, y este círculo también está hecho mediante el algoritmo de Bresenham. Y pues Pixel, que ya lo hemos visto y está en todos nuestros anteriores códigos, que es para pues graficar cada píxel. Entonces, pasando aquí en dibujo.cpp. Bueno, entonces, como ya mencionó mi compañera, el método pixel pues es igual a como lo hemos manejado en todos los códigos anteriores, que básicamente se define el tamaño del píxel, el color, se inicializa la primitiva punto, se da las coordenadas del píxel y pues ya, se termina. El método Bresenham, pues es el método para graficar líneas con el algoritmo de Bresenham, que también ya hemos explicado en otros códigos y visto en clase. Y pues en este no hubo ninguna modificación. Y pasamos al método círculo, que también es para graficar una circunferencia con el algoritmo de Bresenham, pero a este sí lo modificamos. Le agregamos que reciba como parámetros, bueno, de por sí recibe como parámetros las coordenadas del centro del círculo y el radio, pero le agregamos que reciba como parámetros 4 variables booleanas que nos van a servir para que poderle decir al método qué cuadrante específico del círculo queremos graficar. Porque como vemos en GeoGebra, pues nosotros graficamos unos círculos para los extremos de la ventana, pero nosotros no queremos que se vea el círculo completamente, solo la parte que está como exterior o está unida a las rectas externas. Por lo que, y pues estas partes son cuadrantes de la circunferencia, son cuadrantes diferentes en cada una. Entonces, estas variables nos sirven para indicar qué cuadrante queremos graficar. Entonces, en la parte del algoritmo en donde nosotros llamamos eh, a la función pixel para graficar, pues recordemos que nosotros con este algoritmo graficamos usando la simetría por octantes. Entonces, cada 2 octantes son un cuadrante específico. Entonces, lo que le agregamos es unos if que dependiendo si esas variables son verdaderas, se va a graficar el cuadrante respectivo. Entonces, para C1, pues es el primer cuadrante. Entonces, si C1 es verdadero, pues que grafique el primer cuadrante. Si C2 es verdadero, pues que grafique el segundo cuadrante. Y así con los 4 cuadrantes. Entonces,
Ya pasando de nuevo al main, a la función exec, después de haber ya inicializado todos estos datos, pues dependiendo del alto y el ancho de la ventana, pues ya empezamos a hacer los llamados. Entonces, lo primero que hacemos es llamar al método círculo 4 veces para pues, graficar las 4 partes de círculo. Entonces, le vamos a enviar como las coordenadas del centro, pues nosotros ya teníamos estas coordenadas en la matriz centro C. Entonces, pues le enviamos la coordenada que está guardada en 00 de la matriz y que sería la coordenada en X del primer círculo y la que está guardada en 01 sería la coordenada en Y del primer círculo. Se le envía también el radio y entonces estos 0, 1, 0, 0 pues son equivalentes a verdadero o falso. Bueno, los ceros equivalente a falso y el 1 equivalente a verdadero. Entonces, como vemos ahí en GeoGebra, para el primer círculo nosotros queremos que se grafique el segundo cuadrante, solo el segundo cuadrante de esta circunferencia, por lo que nosotros vamos a enviar como verdadero solo C2, o sea, la segunda variable. Entonces, por eso está 0, 1, 0, 0. Solo va a graficar el segundo cuadrante. Bueno, para los otros círculos, pues se hace lo mismo. Pues nosotros vemos que, por ejemplo, en el segundo círculo solo necesitamos graficar el tercer cuadrante, por lo que le enviamos verdadero solo a C3. Y pues lo mismo, con el tercer círculo, pues sería el cuarto cuadrante, y con el cuarto círculo es el primer cuadrante. Listo. Ahora pasamos a un for para graficar las líneas exteriores. Este for pues inicia en 0 y va hasta 8 porque necesitamos recorrer toda la matriz que tenemos, en donde tenemos guardados los puntos exteriores, pero esta i del for va a ir aumentando en 2 porque pues tenemos guardados cada par de puntos. Entonces, bueno, aquí llamamos a Bresenham, que es el método para graficar líneas. Y le enviamos pues punto, punto exterior en I0, o sea, bueno, inicialmente sería I es igual a 0. Entonces, punto exterior en 0, 0, eso es la coordenada en X de el primer punto. Punto exterior en 0, 1, eso es la coordenada en Y del primer punto. Ahora, tenemos que enviarle las coordenadas del segundo punto, o sea, del punto final de esa línea. Entonces, le enviamos punto exterior y más 1 para que se envíe el punto que está siguiente en la matriz. En 0, pues es la coordenada en X. Y punto exterior y más 1, 1, pues es la coordenada en Y del punto final de esa línea. Y como nuestra Y va a ir aumentando de 2 en 2, pues se van a ir graficando pues las respectivas líneas. Y lo mismo para puntos internos. Pues nosotros tenemos otro for para punto interno, que también se hace llamada Bresenham y se hace lo mismo, solo que pues con la matriz en donde tenemos guardados los puntos de las líneas internas. Y al final tenemos otros dos llamados a círculo para graficar los círculos pequeños. Entonces, pues digamos que aquí no se ve muy bien a escala en GeoGebra, pero nosotros, pues como ya mencionó mi compañera, dijimos que estos dos círculos, su radio va a ser la mitad del radio, pues del radio de los otros círculos. Y entonces, bueno, entonces, ¿cuáles serán las coordenadas de los centros? Entonces, nosotros dijimos, bueno, si vamos a GeoGebra, podemos ver que la coordenada en Y se mantiene igual a la del último círculo, que es el de la derecha. La coordenada en Y se mantiene igual a la coordenada en Y del centro, de ese último círculo. Necesitamos que en esa coordenada en X se reste un valor. Entonces, lo que hicimos fue que al primer círculo, su coordenada en X del centro va a ser pues el mismo centro en X, pero restándole un radio. Y pues la coordenada en Y va a ser igual a la del último círculo. Su radio pues va a ser el radio 2. Y el siguiente círculo, como está más hacia la izquierda, pues también va a ser la coordenada en X del último círculo grande, pero
esta vez le restamos 3 veces el radio, no solo un radio, sino 3 veces para que quede más hacia la izquierda. Y pues la coordenada en Y va a ser igual a la del último círculo grande. Y lo mismo su radio es el radio 2. Y pues como estos círculos necesitamos graficarlos completamente, no solo unos cuadrantes, pues enviamos todas las variables verdaderas. Bueno, igual a 1 que sería verdadero, para que nos grafique todos los 4 cuadrantes. Y ya, de esa manera, todas las medidas de todo está basado en alto y ancho, porque pues las coordenadas de los centros de las circunferencias grandes están basadas en alto y ancho y lo demás está basado en esos centros que pues, están basados en alto y alto. Por eso es que el código funciona con cualquier ancho y alto que el usuario digite. Y eso sería todo. Muchas gracias.